iba marcando la hora, ¿no? Ese es un péndulo simple. Físicamente, acá indica qué es un péndulo simple. Acá tenemos un gráfico. Entonces, este péndulo consta de una esfera pequeñita de masa m, pequeña pero tiene masa, unida a un hilo. Este hilo dice que es inextensible, o sea, no se estira ni se encoge. Y tiene una longitud L. En la punta del hilo está la masa y en el otro extremo este hilo está fijo a una superficie. ¿Ya? Entonces, miren acá, jóvenes, acá está. Eh, en su posición de equilibrio, esta masa estaría en la posición C. En la posición C. Entonces, viene una fuerza externa y la lleva la masa hasta la posición A. Y luego la suelta. En la posición A, la masa tiene una energía potencial. Entonces, por el peso de la masa, esta se mueve, ¿sí? Se mueve y se dirige hacia el equilibrio en C, pero por el impulso no se queda en C, pasa hasta el otro extremo, hasta A'. Por una fracción de segundo se detiene en A' porque no sube más y nuevamente comienza a descender. Y tiene este movimiento de va y ven, va y viene, va y viene, va y viene. Ajá. ¿Dónde es la posición de equilibrio? En el punto C. ¿Dónde están los puntos extremos? En A y en A'. Por tanto, la velocidad de esta masa en A es cero y en A' también es cero. Y es máxima en el punto C, la velocidad. Y la aceleración. La aceleración es máxima acá en los extremos, en A y en A'. Y es cero la aceleración de esta masa en el equilibrio. A ver, ¿cuál es la fuerza que hace mover al péndulo, a esta masa unida a este hilo? Acá tenemos la masa y hemos hecho un análisis de fuerza sobre esta masa pequeñita. La primera fuerza que se observa es el peso de la masa, que aunque sea pequeño existe un peso al haber una masa. ¿Cómo se calcula el peso? Multiplicando m por g. Ese vector de color rojo representa el peso de esta masa. Inge, ¿sí? ¿Podría volver a explicar la velocidad y la aceleración, por favor? Correcto, ¿ya? Hemos dicho que una fuerza externa, esa es la fuerza deformadora, a esta masa de color amarillo, de estar en equilibrio acá en el punto C, puede ser una mano, la lleva la masita hasta el punto A. Y ahí la suelta. Yeah. Entonces, esta masa en el punto A está detenida, por lo tanto su velocidad es cero, y comienza a descender. ¿Y por qué comienza a descender? Porque tiene que haber una fuerza que la esté jalando. Esta masa quiere volver al equilibrio, pero por el impulso no se queda en el punto C en el equilibrio, pasa hasta el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? A'. Ahí la masa por una fracción de segundo se detiene. Si se detiene, su velocidad es cero. Y comienza nuevamente a seguir esta trayectoria de esta línea punteada, segmentada, esa trayectoria. Llega al punto C, donde tiene su máxima velocidad, y de ahí comienza a subir por esta trayectoria y va perdiendo su velocidad hasta que llega nuevamente al punto A y otra vez su velocidad es cero. De A va hasta A' y regresa hasta A. Eso es una oscilación. Repito, la velocidad en A y en A' es cero porque se detiene por una fracción de tiempo. Pero la aceleración en A y en A' es máxima. ¿Por qué? Porque esta masa
tiene una fuerza que la hace mover. ¿Y cuál es esa fuerza? Acá la estamos descomponiendo, esa fuerza. El peso de esa esferita se descompone vectorialmente. Una componente que está en la línea de trayectoria, que se calcula multiplicando mg por el seno de tita, y una componente en la línea de la longitud, que se calcula multiplicando mg coseno de tita. La longitud, el hilo con la línea del equilibrio forman un ángulo tita. Ese ángulo tita se repite acá al hacer el análisis del peso. Muy bien, ¿por qué se mueve? Porque hay esta fuerza que es mg seno de tita, la que hace mover a la masa. mg seno de tita hace mover a la masa. ¿Sí? Un análisis de fuerza del peso, miren. La componente mg coseno de tita que se ve acá se anula con la tensión de la cuerda. Este hilo, por el peso de la masa, gana una tensión T. ¿Cuánto vale esa tensión? Esa tensión del hilo vale mg coseno de tita. Y son vectores que están apuntando en direcciones opuestas. Se anula mg coseno de tita con la tensión de la cuerda. Y esta otra componente, mg seno de tita, no se anula con nada. Por eso, esta es la fuerza que hace mover a esta pequeña masa, ¿sí? Y se mueve. Es un movimiento armónico simple mientras este ángulo tita de acá no pase de 10 grados. Acá estamos explicando lo que le he indicado. Acá está escrito ya la nota 1, ¿no? Al ir de A y regresar es una oscilación completa. La nota 2, mientras este ángulo tita no supere los 10 grados, es un movimiento armónico simple. Si supera, ya es un movimiento armónico degenerado, ya no es. 3, hemos dicho que el peso de esta masa se descompone. El tiempo que tarda en ir desde A hasta A' y en retornar, eso es el periodo. Y la frecuencia nuevamente es cuántas oscilaciones realiza en la unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el periodo del movimiento del péndulo simple? Con esta expresión matemática. El periodo T es igual a 2pi raíz de L sobre G. Y la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces la frecuencia se calculará con la siguiente expresión. 1 sobre 2pi raíz de G sobre L. ¿Cómo podemos calcular la longitud del péndulo? Ya sea con la frecuencia F o con el periodo T, se despeja L. Acabamos de despejado de T y L es igual a el periodo al cuadrado por la gravedad dividido entre 4pi al cuadrado. Bien, esa es la fundamentación conceptual y teórica del péndulo simple. Haremos unos ejercicios de aplicación, ¿ya? Unos ejercicios de aplicación. Podemos ver, ¿no? Ejercicio 1. ¿Sí, jóvenes? Ingeniero, sí se ve, ingeniero. Ya. Muy bien. ¿Qué dice el ejercicio 1? Un péndulo tiene una longitud de 1 metro y la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Averiguar el periodo y la frecuencia de oscilación. A ver, jóvenes, a nosotros nos han dicho que la gravedad es constante y vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero ese valor está redondeado y en realidad la gravedad no es constante. La gravedad varía con la altura, ¿sí? A mayor altura,
es menor el valor de la gravedad, es menor. Pero claro que la diferencia, cuando decimos menor, está en centésimos, ¿no? En centésimos. Por eso es que el valor de la gravedad, por ejemplo, de los astronautas cuando están saliendo de la influencia de la Tierra en el espacio, ahí se ve que los astronautas se mueven lentamente, medio que parece que estuvieran volando, algo así, porque la gravedad es pequeña. ¿Qué es pues la gravedad, jóvenes? Por si acaso, la gravedad, cuando hablamos de la gravedad, nos referimos a dos cantidades físicas. Una es la aceleración de la gravedad. Es la aceleración que tiene una masa cuando está en caída libre. Y mientras más lejos de la Tierra esté, es menor ese valor de la aceleración de la gravedad, mucho menor. Y la otra es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad nosotros le decimos el peso. El peso. Por tanto, un objeto cuando más lejos esté de la Tierra, pesa menos. ¿Ya? Muy bien, entonces tomamos 9,8 como una constante en la Tierra porque estamos redondeando. Sin embargo, acá cuando hacemos cálculos con el péndulo, la gravedad, el valor de la gravedad influye, ¿no? Si varía con décimos, centésimos, influye bastante. El valor de la gravedad, por ejemplo, de la aceleración de la gravedad, jóvenes, mientras más grande sea un planeta, es mucho mayor. Y mientras más chico sea un cuerpo celeste, es mucho menor. El valor de la aceleración de la gravedad en la Luna es más pequeño que en la Tierra, mucho más pequeño. En la Tierra redondeamos a 9,8. Me parece que en la Luna se redondea a 1,2. No estoy muy seguro, pero vale menos la aceleración de la gravedad. Y si calculáramos la aceleración de la gravedad en Saturno, por ejemplo, sería un valor muy grande, porque es grande el planeta. Eso lo vamos a ver en el tercer capítulo, ¿ya? Volvamos al ejercicio de aplicación, ejercicio 1. Un péndulo tiene una longitud de 1 metro. Iremos marcando esto, L es 1 metro. Y la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, en ese punto, ¿ya? Averiguar el periodo, incógnita número 1, el periodo, y la frecuencia, incógnita número 2, la frecuencia. A ver, ¿qué tenemos de dato? L y G. Por tanto, podemos aplicar directamente la fórmula, ¿bien? Periodo igual 2pi raíz cuadrada de L sobre G. ¿Cuánto es L? Dice acá 1 metro, escribo 1 metro. ¿Cuánto es G? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Hago cálculos y da 2,007 segundos. ¿Qué quiere decir? Que ese péndulo va y vuelve en 2,007 segundos. Esa es la interpretación. Averiguar la frecuencia, dice. La frecuencia es la inversa del periodo. 1 sobre 2,007 segundos. Haciendo cálculos es igual a 0,4983 Hz. Fíjense que no estamos redondeando, porque cuando es una cantidad decimal solamente, el dígito entero es 0, no se debe redondear. Hay que respetar los decimales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, entendió. Ejercicio 2, ¿ya? Este ejercicio 2, jóvenes, puede ser en otro lado, digamos, ¿ya? Puede ser en otro lado. Puede ser en otro planeta más grande que la Tierra. ¿Qué dice? Si un péndulo simple de 8 metros de longitud oscilaría con un periodo de 2 segundos, fíjense, 8 metros es largo, ¿no? Es decir, que si va y viene en 2 segundos, ¿cuál sería el valor de la gravedad? Es el inciso A.
Y el inciso B, si este periodo se duplicaría, ¿cuál sería la longitud del péndulo? Ah, muy bien. Es un ejercicio matemático nada más. Entonces, a ver, primero reemplazaremos valores, ¿ya? Y de ahí vamos a despejar la gravedad. Entonces, T, 2pi L sobre G, reemplazo L 8 y G es la incógnita. T dice que es 2 segundos. Ajá. 8 metros, el periodo sería 2 segundos. ¿Cuál sería el valor de la gravedad? Esa es la incógnita. Y si el periodo se duplicara, dice, ¿cuál sería la longitud? Vamos marcando los datos y las incógnitas. Si reemplazo en T el valor 2 que dice acá, 2 es igual a 2pi raíz de 8 sobre G. Miren qué interesante, jóvenes. ¿Cuánto debería valer el producto de pi por la raíz de 8 sobre el valor de la gravedad que no conocemos? Debería valer 1, ¿no es verdad? Para que ese 1 multiplicado por 2 a la derecha sea igual al 2 de la izquierda. Bueno, pero reemplacemos valores y despejemos G. Reemplazando valores y despejando G, aquí da 8pi al cuadrado. Y si multiplicamos 8 por pi al cuadrado, da 78,87 metros por segundo al cuadrado. Yo quisiera que verifiquen ese resultado, a ver si está bien, no es un valor muy alto, pero bueno, puede ser en otro planeta. Verifiquen si está bien, 1, si está bien despejado, y 2, si está bien el resultado. ¿Ya? Carla Guzmán me dice después si está bien o no está bien. Fabiola, sí, ingeniero, está bien. ¿O no está bien? Sí, ingeniero, está bien. Muy bien. ¿Y Fabiola? Vámonos al inciso B. ¿Qué dice el inciso B? ¿Dónde está? Si el periodo se duplicaría, ¿cuál sería la longitud del péndulo? Entonces, duplicamos 2 por T, 2 por 2 es 4. Entonces, reemplazando acá 4 en T, y acá donde dice G, ¿cuánto es? 8pi al cuadrado. Reemplazamos 8pi al cuadrado. Me va a quedar una expresión matemática así. 4 igual a 2pi raíz cuadrada de L sobre 8pi al cuadrado. Despejando L y haciendo operaciones, a mí me da 32 metros, pero quiero ver si no me he equivocado. Hagan cálculo, despejen y hagan cálculo, por favor. ¿Me indican? César Luis Pozo. ¿Quién hizo el cálculo? Dale eso. Ya, muy bien. Ejercicio 3. ¿Qué dice? El periodo de oscilación de un péndulo es 12 segundos. El periodo de oscilación de un péndulo es 12 segundos. Es un dato. Si la longitud se triplica, a ver, el periodo de oscilación de un péndulo es 12 segundos. A ver, viene un punto más. Si la longitud se triplicaría, ¿cuál sería el nuevo periodo? Si la longitud se triplicara, ¿cuál sería el nuevo periodo? Dice, esa es la incógnita. Entonces, a ver, vamos a ver. Solución. T es igual a 2pi raíz de L sobre G. ¿Cuánto es T? 12, reemplazamos T. 2 por pi raíz de L sobre G, despejando L.
despejando L. L es 36G sobre pi al cuadrado. Pi, literalmente. L es igual a 36G sobre pi al cuadrado. Ya. Entonces, si triplicamos L, ¿cuál sería el nuevo T? Dice. Entonces, acá, como L hemos despejado, multiplicamos la izquierda y la derecha por 3. L multiplicamos por 3 y 36G sobre pi al cuadrado también multiplicamos por T. Y reemplazamos en T, esto es L', fíjense. La fórmula de T, la fórmula de T la voy a copiar. Esta fórmula la vamos a copiar acá. Ahí está. T es igual a 2pi L sobre G. Entonces queremos saber el nuevo T. Entonces, en vez de L, escribimos L'. Miren, jóvenes, esto que está acá, 3 por 36 sobre pi al cuadrado, está acá. 3 por 36G sobre pi al cuadrado. Hemos reemplazado a I. Y este G se va a anular con esta G de acá, G con G. Y hacemos operación. 3 por 36, 108. Y operaciones me da 2078. A ver, verifiquen, jóvenes, verifiquen. Sí, ingeniero, eso sale. Ya. A ver, jóvenes, vamos a hacer un paréntesis de 2 minutos. Quiero que ustedes vuelvan a revisar este ejercicio, porque me parece, tengo la impresión que no, en la parte matemática un poco se han quedado atrás. Todos quiero que vuelvan a revisar, ¿sí? Y vean el procedimiento matemático que hemos seguido. Sobre todo esto de acá. L' es esto de acá, y eso reemplazo en esta fórmula, en L. Acá está, miren, ahí. Y luego hice cálculos. En 2 minutos o 3, por favor, de nuevo revisen. Quiero que hayan comprendido todo. Durán Alonso Daniel ha revisado, ¿está bien? Durán Alonso. Sí, ingeniero, sigo revisando. Allá, sigan. Quiero que revisen, por favor, porque me parece que muy rápido hemos avanzado ese ejercicio. Quisiera, tengo una duda, ingeniero. Ya, dígame, está. ¿De dónde sale pi cuadrado? De la forma. Acá. ¿Qué dice? De esta se despejó este de acá. Este de acá. Sí, ¿de dónde sale ese? A ver, miren. Este 12 se queda ahí, este 2pi pasa a dividir, ¿no ven? 2pi pasa a dividir al 12. Y esta raíz pasa con una potencia de 2. ¿Sí? Con una potencia de 2. Entonces, 12 sobre 2pi es 6 sobre pi. Y como la raíz pasó con el exponente 2,
6 al cuadrado 36 y pi se elevó al cuadrado. De ahí. Para quitar la raíz hay que elevarlo al cuadrado Claro. en las dos partes, ¿no? Por eso Claro, queda en pi al cuadrado. El lado derecho y el lado izquierdo. Primero paso 2pi a la izquierda. A la izquierda. Sí se entiende, ingeniero. Ya. De ahí salió... Es matemática, ¿no? Sí, es matemática, ¿no? Bueno, jóvenes, ejercicio 4. Ejercicio 4. ¿Qué dice? ¿Qué longitud debe tener un péndulo simple para que su frecuencia sea de 150 oscilaciones por minuto? Para este ejercicio, para el 4, se toma g como pi al cuadrado. G es 3, 14, 16 al cuadrado. ¿Cuánto da? 3 por 3, 9. Bueno, es para... el ejercicio da este dato, g pi al cuadrado, porque seguramente más adelante se simplifica, ¿ya? G con el número pi. ¿Cuánto es pi al cuadrado? Solamente por curiosidad, jóvenes. ¿Cuánto es? 9, algo. 9,86. 986, 96, por ahí, ¿no? Ya, muy bien. Uy. Muy bien. A ver, primero colocaremos el dato, estas 150 oscilaciones en un minuto. Esos son datos para encontrar la frecuencia. Si llevamos ese dato a oscilaciones por segundo, ahí encontramos la frecuencia en hertz. ¿Y acá hacemos eso? Miren. 150 oscilaciones en el numerador, en el denominador un minuto. Multiplicamos por esta equivalencia. Un minuto en el numerador significa 60 segundos en el denominador. Simplificamos minuto con minuto. Luego 150 sobre 60, simplificando queda en 5 medios. 5 medios. Y el número en unidades, arriba oscilación, abajo segundos. ¿Qué se llama eso? Se llama hertz. ¿Ya? Eso se llama hertz. Ya está la frecuencia en las unidades que nos interesan. Muy bien. Reemplazando este dato de la frecuencia en la fórmula, esta fórmula les di al comienzo 1 sobre 2pi raíz de g sobre l, ¿no? Ya. ¿Cuál es la incógnita? La longitud. La longitud. Entonces, de acá despejamos L. ¿Cuánto es F? 5 medios. Miren, a la izquierda escribo 5 medios. Y a la derecha esta fórmula. 1 sobre 2pi raíz de G sobre L. Y como el ejercicio dice que G vale pi al cuadrado, reemplazamos. Ajá. Igual que en el anterior caso, elevamos al cuadrado el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo, 5 al cuadrado es 25. 2 al cuadrado es 4. Igual. El lado derecho, 1 al cuadrado es 1. 2pi al cuadrado es 2 al cuadrado, 4pi al cuadrado. Y esta raíz se va con el exponente, con el cuadrado, y queda pi al cuadrado sobre L. Lo demás es solamente despejar. ¿Ya? Despejar. Entonces, despejando da 0,04 metros. Quiero que verifiquen, por favor. Quiero que verifiquen. Sí, da este resultado, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a quedar acá. Hay un ejercicio, si ustedes lo revisen, solamente reemplazar valor. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Muy bien. Claro, ingeniero. Vamos a quedar acá. Escúchenme, jóvenes. El trabajo práctico para todo el semestre está en la fotocopiadora T y K de todos los capítulos que vamos a avanzar. Así que se van a la fotocopiadora T y K en los módulos
y compran su práctica, ¿ya? Yo les voy a dar en este momento vía WhatsApp la ubicación exacta de la fotocopiadora T y K. Los alumnos antiguos deben conocer. Y de ahí hacen el trabajo para el semestre, ¿ya? El trabajo práctico final, cuando me presenten, me van a entregar en un folder, ¿ya? En un folder. Me van a entregar allá en el campus universitario. Pero eso es cuando yo les indique. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias.